doy el paso a nuestra experta Verónica Cajamarca, gerente de proyectos de nuestra empresa Trascendite, para hablarnos sobre la inteligencia artificial en la educación. Perfecto, una muy buena tarde con todos. Qué gusto, llegó el gran día. Estamos muy contentos de compartir este tema tan maravilloso. Bueno, para empezar, me presento. Yo soy Verónica Cajamarca, gerente de la oficina de proyectos en Trascendite, y tengo experiencia implementando proyectos de tecnología educativa en varios países a nivel regional: Ecuador, Colombia, México, Panamá, Perú, Costa Rica. Y bueno, mis datos aquí están por si desean escribirme, hacerme alguna pregunta directamente, pues pueden escribirme a mi teléfono o a mi correo electrónico. Vamos a arrancar con este tema tan interesante. Esta laminilla me gusta mucho porque pone en evidencia el concepto básico de lo que es la inteligencia artificial, que me gustaría empezar con esa introducción. Para entender qué es la inteligencia artificial, es una práctica que lo que ha buscado durante toda su evolución es aprender de la inteligencia humana. Es más, es hecha en base al modelo de cómo es el procesamiento de la información de la inteligencia de las personas. Sin embargo, es distinta. ¿Y en qué es distinta? En que a pesar de que puede llegar a ser muy eficiente, ¿no es cierto? Puede manejar gran cantidad de datos, mucho más que un humano. Puede incluso tomar decisiones gracias a este procesamiento de gran información, puede tomar decisiones mejor que las personas en muchas ocasiones. Sin embargo, carece de algo que solo los humanos tienen, como la creatividad, la conciencia, la compasión, los sentimientos. La inteligencia artificial puede llegar a emular ciertas emociones, pero no sentir esas emociones tal como hacemos los humanos. La inteligencia artificial existe desde los años 50 y comprende varios tipos de tecnologías basadas principalmente en cómo se procesa la información, cómo el ser humano procesa la información. Hace procesos de muy grande escala, utiliza tecnologías muy avanzadas, y el principal desarrollo que se ha hecho es que puede emular varias capacidades humanas, como les decía. Por ejemplo, el de tomar decisiones, el de hacer predicciones, el de clasificar. Por eso es el término de inteligencia artificial. Les decía que me gusta mucho esta laminilla porque, como ustedes ven, tengo una mano que es la artificial, ¿no es cierto?, emulando justamente al cerebro, ¿ya? Entonces, esta lámina me parece siempre muy interesante. Vamos a abrir la charla de hoy con un tema que es bastante interesante, también apasionante: ¿cómo ha evolucionado la educación? Entonces, cuando yo me hago esta pregunta, retrocedo 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, 100 años atrás. Y a nivel de tecnología, en estos últimos 100 años, hemos evolucionado de una manera exponencial. He puesto aquí esta laminilla que son las 4 primeras revoluciones industriales, y en cada revolución se generó un quiebre, se generaron varios procesos, muchas cosas dejaron de existir y se crearon nuevas en cada uno de estos procesos desde hace 100 años. Y cada uno de ellos fue impactando en las diferentes industrias de una u otra manera, al punto que si nosotros vemos nuestra realidad ahora, el cómo estudiamos, el cómo vivimos, el cómo trabajamos, el cómo nos transportamos, el cómo nos comunicamos, de ahora hace 100 años, hay un abismo enorme. Pero si afinamos la lupa hacia la educación, pues si bien es cierto, se ha implementado tecnología en la educación, por ejemplo, una tablet, un teléfono, de pronto una pantalla táctil, una pantalla digital, etcétera, pero la estructura en sí de la educación sigue siendo la misma, la base sigue siendo la misma. Y esa es una de las grandes interrogantes, por eso se las pregunto ahora, ¿no? ¿Ha evolucionado la educación? ¿Realmente se ha profundizado estos cambios tan grandes en cada revolución industrial, así como en otros sectores?
Pues aquí hay una gran disyuntiva, porque a pesar de que se ha incorporado tecnología, la educación en sí como proceso todavía tiene grandes falencias. Por ejemplo, como lo ven ustedes aquí, la aula es la misma, las bancas, o sea, son las mismas, y hay un docente explicando a 20, 30, muchos casos más estudiantes en una sola aula. Entonces, eso tiene un impacto directo en la calidad de estudio que se genera, o la calidad del aprendizaje del estudiante más bien, y también cuánta tarea operativa yo llevo haciendo en estos procesos. Todo esto lo que busca es hacernos reflexionar sobre si realmente ha habido este cambio y por qué no ha llegado este cambio, por qué no hemos podido pasar esta barrera cuando los docentes y la educación en sí, la academia, debería ser la pionera como agente de cambio, ¿no es cierto? Los profesores deberían ser líderes de la sociedad, marcando la diferencia y haciendo una influencia importante en los estudiantes, porque generan esos vínculos, generan esa admiración. Entonces, como les digo, si pensamos y si vamos hacia atrás, pues realmente en su estructura profunda muy pocas cosas han cambiado. ¿Qué pasa cuando viene una revolución tan grande como es la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar con todo este proceso de enseñanza? Cuando la inteligencia artificial siempre va a ser mucho más eficiente en temas de memoria, de memorizar, por ejemplo, si seguimos utilizando metodologías de memorizar, pues la inteligencia artificial lo puede hacer mucho más rápido. De conceptos, de test de respuestas, de ecuaciones, de cualquier tipo de conocimiento, la inteligencia artificial lo puede llegar a ser mucho más rápido y mucho más eficiente. Es decir, que si nos ponemos a competir entre estas formas de enseñanza versus la inteligencia artificial, saca una gran partida la segunda. En ese punto, para esta nueva revolución, la educación debe ser reiniciada. La educación debe avanzar y evolucionar todo lo que no ha evolucionado estos años. ¿Y por qué necesita evolucionar? Si el mundo, si la industria necesita personas con habilidades diferentes y la academia no entrega con esas habilidades del nuevo mundo, de la nueva era de la inteligencia artificial, pues va a haber una gran brecha entre la industria y la educación. Las personas que salen de sus universidades, de sus escuelas, de sus colegios, con un conocimiento que es caduco, que no les va a permitir tener un buen futuro, porque esas carreras incluso pueden desaparecer. Les invito a poner sus comentarios respecto a esta primera interrogante. Luego viene justamente la base de este webinar, ¿no? Cómo la inteligencia artificial está transformando la educación. ¿Creen ustedes que la está transformando? ¿Que hay oportunidades o que es una amenaza la inteligencia artificial? Pues les comento que la inteligencia artificial está transformando la educación de múltiples formas. Voy a mencionar algunas de ellas que significarían un cambio muy importante para potenciar estos perfiles del futuro, potenciar al mundo del futuro. Aquí están tres. La una es la personalización del aprendizaje. Cuando hablamos de personalización del aprendizaje, les quiero contar justamente relativa a esta escena que tenía al inicio, en donde un docente estaba en un aula con X número de alumnos, 20, 30. ¿Cómo o qué espacio tendría él para poder darle una asesoría a cada estudiante? Si un docente quiere hacerlo, pues el costo en tiempo es muy alto y no puede manejar un número tan grande teniendo particularidades para cada uno. Entonces, la personalización del aprendizaje propone esto,
que a través de inteligencia artificial se puedan analizar los datos de aprendizaje y se puedan direccionar, por ejemplo, deberes, entender cómo aprende el niño, la persona, el joven, el estudiante, qué necesita, cuáles son sus principales falencias y de acuerdo a eso, enviar las actividades que sean necesarias para reforzar esa parte. Actualmente es un solo molde para todos. La educación se guía más por los contenidos que tiene que y los objetivos para alcanzar son muy difíciles de medir y muy difíciles de alcanzar. O sea, que realmente todos los estudiantes de una materia aprendan con un nivel muy alto, por ejemplo, un conocimiento que lo contenga un conocimiento, es un desafío enorme porque todos tienen un estándar de cómo deben aprender. Entonces, la personalización del aprendizaje justamente propone que a través de la inteligencia artificial los deberes se puedan personalizar, temáticas se pueden personalizar y así ir cerrando estas brechas de conocimiento de manera personalizada. Dentro de esta personalización, por ejemplo, podemos ver cómo cuando algo es personalizado tiene un efecto mucho más fuerte. ¿Cuál es un efecto fuerte? Por ejemplo, cuando nosotros accedemos a Amazon, por ejemplo, ya en Amazon, estos algoritmos de inteligencia artificial tienen personalizadas las opciones que muestran al usuario de acuerdo a los patrones que ya se va determinando cada usuario, ¿no es cierto? Si va comprando, si sus preferencias, tiene qué es lo que ha elegido y de acuerdo a eso le muestra las opciones personalizadas. Entonces, cada usuario tiene una vista diferente de la misma aplicación. Entonces, el impacto que tienen dentro de este sería de este servicio es muy alto. Imagínense algo así para la educación, en donde cada estudiante pueda tener un espacio que es muy adaptado o muy personalizado a sus necesidades, a sus propias habilidades innatas, y esto haría que potenciar mucho más a los estudiantes para que todos puedan lograr un nivel de excelencia en un determinado conocimiento. La personalización del aprendizaje es uno de los puntos que revoluciona la educación a un nivel impresionante. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque muchas de las tareas o muchos de los procesos se ven a través de la automatización, se reducen los tiempos de ejecución de esas actividades y le permite al docente enfocarse en otras actividades con mucho más impacto en el estudiante. Entonces, la automatización de tareas repetitivas, por ejemplo, la corrección de tareas de los exámenes, preparación de material, la planificación. Entonces, al eliminar estas tareas repetitivas dentro de la carga docente, yo voy a tener más tiempo. El docente puede ahorrar entre un 40-50% de su tiempo y ese tiempo poderlo dedicar a otras actividades de mucho más relevancia dentro del proceso de aprendizaje, con habilidades que ya la IA no va a poder hacerlos. Por ejemplo, la interacción social, el pensamiento crítico, todas estas naturalezas propiamente humanas, la inteligencia artificial no las puede hacer. Entonces, en esa sí, el profesor puede dedicarse y potenciar al alumno. Otra de las formas como la inteligencia artificial está impactando la educación es la predicción del rendimiento estudiantil. Al tener la capacidad, las inteligencias artificiales, de analizar gran cantidad de datos, ¿no es cierto?, pueden predecir cómo va a ser su rendimiento o su resultado final, hacer recomendaciones para mejorar el aprendizaje. Entonces, si unimos estos tres hitos importantes, vemos que la educación no tiene nada que ver ya con el aula típica y con el profesor desgastado por sus tareas operativas y, claro, dejando un poco de lado aquello que puede generar un mayor impacto dentro del estudiante. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo los docentes pueden aprovechar la inteligencia artificial? Como les decía, bien podría
ser una amenaza o una oportunidad, pero viéndola como la segunda, los docentes pueden aprovechar esta nueva herramienta que se pone a disposición del mundo prácticamente. Ahora que tenemos acceso a libre, no todas son de pago, ¿no es cierto? No todos estos sistemas son de pago, entonces podemos acceder libremente y utilizar estas herramientas. Aquí les he traído un listado con las 10 actividades de las que ejecutan los docentes. Y me gustaría saber cuál de estas consideran que es la que más tiempo les demanda. Tenemos preparar y planificar clases, actividades, exámenes, el impartir las clases en sí, enseñar a los estudiantes, evaluar el rendimiento, como habíamos hablado de las evaluaciones, los exámenes, participar en reuniones académicas, realizar investigaciones y publicaciones, asesoría a los estudiantes, programas de formación y desarrollo, proyectos y actividades de servicio comunitario, actualización de conocimientos y habilidades, y administrar y mantener registros y datos académicos de los estudiantes. Entonces, de esta lista, ¿cuál consideran los docentes que puede ser aquella que les genera mayor demanda de tiempo y de recursos? Sí, Verónica, pues tenemos la planificación. Claro, es la realidad, es la realidad, es la planificación la que toma un gran tiempo de recursos. Entonces, aquí viene un punto importante y justamente la pregunta que les hacía es cómo los docentes pueden aprovechar la IA. En alguna otra charla que tuve, hubo algunas preguntas que me decían, doy clases de matemáticas, doy clases de medicina, ¿qué herramientas puedo utilizar? Entonces, por ejemplo, ahí un poco para estar todos alineados en cómo funcionan estos programas que están abiertos o disponibles para las personas, es que las IAs no están direccionadas a un segmento específico, es decir, no son para matemáticas, no son para química, no son para medicina, no están definidas de esa manera. Lo que hacen las IAs es de forma muy transversal el poder apoyar, son como una herramienta, son como un Excel, como un Word. Esta herramienta lo puede utilizar todo el mundo y quien le da el fin es justamente el usuario, la persona, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos cómo lo puedo utilizar la IA, no es que tengo una IA específica para hacer mi planificación, por ejemplo. Ya en este caso que estábamos hablando de la planificación. No es que tengo una inteligencia artificial especializada en la planificación docente. No, más bien están enfocadas o hechas bajo una naturaleza, bajo un criterio. Y justamente aquí están algunas, solo por mencionarlas, porque realmente hay muchas más. Y para demostrar esto que les estaba comentando, en que no es que una de estas herramientas esté especializada en una materia o en un conocimiento, sino más bien tienen una naturaleza que entrega un producto final, ¿ya? Por ejemplo, estas primeras de aquí, Synthesia, Midjourney, Lexica, pueden ayudar a nivel gráfico, imágenes, videos, DID también pueden ayudarnos a nivel gráfico. Tenemos otras como ChatGPT, que es un chatbot al cual se le puede hacer cualquier pregunta de cualquier ámbito. Entonces, no es necesario o esta no está direccionada a algo específico, a un conocimiento específico. Todas estas guías tienen el conocimiento del mundo, pero entregan un producto específico, eso sí. Tenemos otras herramientas como Perplexity, Writesonic y JitMind que son más específicas o entregan algunos productos que son muy útiles para la educación, ¿no es cierto? Entonces, esto por mencionar algunas nada más. Lo que les podemos recomendar son algunos directorios en donde pueden encontrar varias IAs. Y hay algo interesante aquí. ¿Cómo puede un docente aprovechar la IA? No hay un manual escrito de cómo utilizar o qué herramientas debo utilizar. Aquí he mencionado algunas. Sin embargo, ya en la práctica, frente a cada una de estas herramientas, hay una
forma de aprendizaje de prueba y error, en el que yo conozco la herramienta, en la que yo experimento con la herramienta y voy aprendiendo de eso, el cómo hacer, cómo pedir, qué hacer. De la forma como se pide depende mucho el resultado que me entregue, ¿ya? Una pregunta que se hizo justo en este momento y más o menos está relacionada con la información que nos estaba entregando sobre la dirección que tiene las inteligencias artificiales, que no específicamente son para algo, sino que dentro de ellas se puede emplear o se puede tener resultados similares. Tenemos una pregunta de Corporación Internacional de Institutos y Escuelas Unidas que dice si se puede crear diapositivas con inteligencia artificial. Claro que se puede crear. Eso les digo, cada uno de estas inteligencias artificiales entrega un producto. Entonces, estas primeras, por ejemplo, entregan imágenes, entregan video. Estas de acá entregan texto. Las de acá entregan texto igual, pero con un enfoque diferente. JitMind es para hacer mapas mentales. Sonic para apoya a hacer blogs. Entonces tienen una finalidad, pero no es un blog específico. Las PPTs igual, para crear PPTs con inteligencia artificial. En la experiencia, todavía el humano supera a la IA en ese aspecto, pero ya sé que va a seguir evolucionando y va a llegar un momento en que sea de igual calidad que la que hace una persona. Les recomendaba acá los directorios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como les digo, hay una gran cantidad de inteligencias artificiales que les pueden apoyar dependiendo justamente de esto. Esto es importante, determinar qué es o cuál es la tarea que a mí más me demanda tiempo. Y cuando determino o cuando detecto cuál es esa tarea, pues ahí sí veo cuál de estas me puede apoyar. Ya, entonces, si es la planificación, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí voy a dejar de compartir un momento esta. Listo, entonces les recomendaba, por ejemplo, estos directorios, porque ese sería el proceso. Yo primero determino de todas mis actividades como docente cuáles son las que a mí me demandan más tiempo y luego busco una herramienta que me pueda apoyar a generar eso o esa tarea de manera mucho más rápida y eficiente. Entonces aquí los 3 directorios que les había puesto en la lámina están aquí y albergan gran cantidad de herramientas para poder utilizar incluso de acuerdo a hay categorías. Entonces yo puedo ir a buscar si necesito una imagen, si necesito un video, si necesito una PPT y puedo ir experimentando. Obviamente el inicio es una curva de aprendizaje, ustedes los docentes lo saben mejor que nadie, que hay una curva de aprendizaje, entonces hasta poder entender y llegar al punto de equilibrio, pues hay un trabajo de por medio, ¿no? Y por ejemplo, respecto a lo que me decían la planificación, ¿cómo creen que nos puede apoyar la inteligencia artificial para planificar? Vamos al chat para hacerle algo muy simple. Estoy en una herramienta que es ChatGPT y esta es una herramienta de libre acceso. Actualmente tienen que dejar su información como una cuenta, pero pueden acceder a ella y utilizarla sin problema. Entonces, dentro de la herramienta es un ChatGPT es un chat con información del mundo para apoyar a cualquier persona en cualquier campo, como les decía. A la izquierda tenemos pestañas para hacer diferentes chats y algo interesante con esta herramienta es que cada chat es como una conversación, ¿no es cierto? Con una persona. Imaginémonos que en cada chat es una nueva conversación tal como lo haríamos con una persona con la que vamos a intercambiar ideas. Entonces, vamos a hacerle una consulta. Para hacerle consultas técnicamente a las IAs, ¿no? El término que se utiliza es prompt y con ese término se define el mensaje que yo le debo entregar. Como les decía, para yo obtener un producto necesito entregarle el requerimiento de una manera que pueda lograr el objetivo. Entonces, claro, hay algunas estrategias de cómo yo puedo manejar esta información para que sea efectiva para mí. Entonces, le voy a poner un texto para definir primero y explicarle a la IA en qué escenario nos encontramos, qué rol desempeña y qué necesito. Entonces le digo que vamos a simular un escenario en donde es un docente de larga trayectoria que ha trabajado en prestigiosas universidades
que es el mejor en su área, con muchos años de experiencia, y le doy algunas reglas que debe cumplir. ¿Cuál es el objetivo de estas reglas? Definirle qué es lo que yo quiero recibir, ¿no es cierto? Restringiendo ciertos casos que pueden suceder y de pronto no me pueden entregar el producto que yo necesito. Entonces hablo de las reglas, que debe velar por el éxito de los escenarios que yo le voy a plantear, de las preguntas que le voy a hacer. Debe contestar de manera precisa, sin explicaciones. Esta es la forma como yo le quiero pedir. Ahora puedo necesitar también explicaciones, entonces lo cambio a algo con explicaciones, ¿ya? Siempre ser enfocado en la eficiencia tecnológica, buscará información necesaria y procesarás para dar tu respuesta. Las respuestas son científicas, eso les digo, esto va de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que yo necesito. Y finalmente, le digo que si tiene alguna pregunta, me haga saber. Caso contrario, que sigamos adelante, ¿no? Que me confirme que ha entendido lo que yo le estoy preguntando. Entonces, si se dan cuenta, estamos haciendo una conversación con un programa, con un sistema. Ya no es una persona, es un sistema. Y estos son herramientas que yo puedo utilizar. Su respuesta es que entiende las reglas y me confirma que las seguirá al pie de la letra, que está lista para responder a las preguntas necesarias. Voy a preguntarle, ¿cómo puede ayudar ChatGPT al docente para preparar, planificar clases, actividades y exámenes? Ya tomemos en cuenta que esta fue una de las tareas que me dijeron que era más repetitiva dentro del listado que les pasé. Esto solo es una pregunta, ¿no? No estamos todavía haciendo la planificación. Podríamos llegar a ese punto. Pero sí quisiera saber qué les parece la respuesta que nos está dando esta IA. Como modelo de lenguaje, ChatGPT puede ayudar a un docente a preparar y planificar sus clases, actividades y exámenes de varias maneras. Algunas sugerencias pueden ser: sí les ayudaría si es que ChatGPT les proporciona una descripción general de los temas clave que se deben cubrir en una clase o examen, así como, por ejemplo, de preguntas de examen y actividades que podrían utilizarse para la evaluación del conocimiento de los estudiantes en estos temas. ¿Les ayudaría a los docentes que ChatGPT les proporcione esta información? Temas clave, las preguntas del examen, las actividades que podrían realizar, los objetivos de aprendizaje y cómo podrían llegar a cumplirlos. Es importante que vayan viendo por ustedes mismos las opciones, cómo yo puedo abrir un árbol de opciones hacia mis necesidades. Y como les digo, utilizar a la inteligencia artificial como una herramienta, la vemos como una oportunidad y es una herramienta más que la puedo utilizar. El segundo punto me dice ayudar a identificar recursos en línea útiles, como libros de texto, artículos, videos y sitios web que puedan ser utilizados para enseñar o apoyar a la comprensión de los estudiantes. Imagínense ustedes que le hacen la pregunta a ChatGPT sobre cuáles recursos en línea pueden ser útiles para un tema específico que ustedes quieren resolver. ¿Cuánto tiempo les llevaría a ustedes buscar en Internet, en Google, por ejemplo, en algún buscador, en Bing, en todos los buscadores que se imaginen, buscar esa información? Verificar que esa información sea útil, procesar y decir, ya, muy bien, ya está, check. Cuando esta herramienta puede hacerlo por ustedes. Justamente decía que uno de los principales competidores de los buscadores son las guías como los chatbots, ¿no? Como ChatGPT, por ejemplo. Entonces, claro, si ustedes se ponen a comparar entre buscar en Google, puede llevarme 2 horas y en la IA yo puedo hacerlo en media hora. ¿Cuánto he optimizado mi tiempo? Y esa hora adicional que me queda, pues puedo hacer actividades mucho más fuertes o mucho más impactantes dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, como dedicarme un poco más a personalizar, a ver cómo están, qué otras estrategias puedo utilizar, cómo puedo llegar con el conocimiento de una manera diferente, por ejemplo. Voy a seguir con la tercera, ¿ya? Sugerir actividades de aprendizaje en línea que puedan utilizarse para completar el trabajo en clase
como juegos educativos, simulaciones, videos educativos y plataformas de aprendizaje en línea. Proporcionar modelos de planes de lección que puedan utilizarse como base para diseñar una lección, incluyendo los objetivos de aprendizaje, las actividades de clases y evaluaciones. La 5, ayudar a elaborar y programar actividades y tareas para la clase y ofrecer ejemplos de cómo diseñar preguntas y tareas para que sean más efectivas. Miren que el propio chat, la propia IA me está diciendo que estas son las formas como me puede ayudar. Entonces, al menos de todas estas 6 formas, yo puedo optimizar mi tiempo. Y al final incluso me da una conclusión, ¿no es cierto? Me dice que puede ayudar a planificar y preparar las clases de manera más eficiente. Entonces, díganme si no sería más eficiente utilizar, y solo esta herramienta, si ponemos las otras herramientas en juego, haremos un conjunto, un combo con mucho más impacto, ¿no? Proporcionando información y recursos valiosos que pueden ser utilizados para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, voy a regresar a mi presentación. Entonces, de esto nos fuimos hacia el trabajo práctico, viendo cuáles eran las tareas más operativas de los docentes. Vimos algunas herramientas que pueden ayudar, pero no son todas, como habíamos dicho, y para reforzar el mensaje, no es que están especializadas en algún tema o en un área específica del conocimiento, sino más bien tienen una naturaleza y entregan un producto de ciertas características. En los directorios que les recomendaba, donde pueden buscar y ahí, una vez identificados sus tareas o en dónde necesitan ayuda, pues podemos ir a buscar qué herramientas me pueden servir para esa tarea específica y cómo puedo utilizarlas. Y una pregunta, ¿cuál es el futuro de la educación en la era de la inteligencia artificial? La educación actualmente está enseñando en sus bases como lo hacían hace 20, 30, 40 años, preparando máquinas, porque a través de la memorización, a través de la conceptualización, estamos haciendo las tareas que la inteligencia artificial puede hacerlas mucho más rápido y mucho mejor que nosotros. Entonces estamos enseñando a los estudiantes a ser como la inteligencia artificial. Pero si nos ponemos a competir en estas características de memorización, como les decía, pues la inteligencia artificial va a ganarle a la persona, al ser humano. Entonces, la educación para dar el giro, para reiniciarse, debe ir hacia el otro lado. ¿Qué es aquello que la inteligencia artificial no puede hacer? ¿Qué es aquello que la inteligencia artificial no tiene? ¿Y qué es aquello que el mundo necesita? Porque la inteligencia artificial ya está en las otras industrias. Entonces, el día de pronto de aquí en 15 años, lo que necesiten no es un experto desarrollador. ¿Por qué? Porque la IA lo puede hacer. Pero ¿qué sí necesita la empresa? Ya, porque todos los que pasamos por educación tarde o temprano vamos a terminar en una empresa, en una institución educativa, como parte del aparato productivo de la sociedad, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que se demanda ya en este mundo de la era digital? Profesionales con pensamiento crítico, con creatividad, con habilidades de comunicación, de trabajo en equipo. El hacer deberes de manera individual no aportará a estas habilidades. El competir entre estudiantes por una nota no va a apoyar estas nuevas habilidades que el mundo necesita. Entonces, si es que no se cambia la educación y se da el giro hacia ver a la inteligencia artificial como una gran herramienta para potenciar mi tiempo, para hacerme más eficiente y a la vez con ese tiempo que yo gano, poderme dedicar a potenciar habilidades blandas en las personas, porque realmente eso va a ser lo que demanda el mundo del futuro, entonces realmente vamos a tener esta brecha de la que hablábamos al inicio, una gran brecha en donde yo
necesito algo como empresa, pero no me está entregando esto, todo lo que es la academia. Y dentro de 15 o 20 años vamos a estar en un gran problema porque no vamos a tener los profesionales con estas habilidades necesarias para poder enfrentar ese mundo. Y como las grandes revoluciones industriales que vimos al inicio, en cada momento y en cada hito en donde se dieron estas grandes revoluciones, hubo grandes cambios. Y uno de ellos fueron las plazas laborales. A nivel laboral hubo muchos empleos que dejaron de existir en cada revolución, en cada hito. Pero asimismo, hubo una gran cantidad de nuevos perfiles, nuevos empleos, demanda de nuevas habilidades y se generaron nuevos empleos, algo que no existía antes. Entonces, con la inteligencia artificial llegando a toda la industria, vamos hacia ese mundo, hacia donde necesitan habilidades diferentes, que se diferencien, algo que no lo puede hacer la máquina. Si el trabajo es algo operativo, sea docente, sea, por ejemplo, recepcionista, cualquier profesión, si es que se dedica solo a hacer tarea operativa, pues en algún momento la inteligencia artificial va a poder hacer esa parte. Entonces necesitamos potenciar la otra parte, ya la parte más crítica, las habilidades blandas, el trabajo en equipo, el liderazgo, estas cosas que la inteligencia artificial no me va a poder dar. Necesitamos que los profesionales sean pensadores críticos, creativos, estratégicos, empáticos. Entonces, ese es el desafío que le espera a la educación y al mundo en sí. Bueno, ya vamos despidiendo igual este webinar. No sé si tienes algunas palabras para nosotros, Verónica. Sí, recordé una frase que me gustó, que decía: la educación 1.0 no puede enseñar a los estudiantes 4.0. Y justamente a eso se refería la última pregunta que les hacía, es que el desafío para el sector educativo es hacer una transformación importante, porque caso contrario, pues no estaremos haciendo ese diferenciador para el futuro. Entonces, de eso nada más vamos a tomarlo como una gran oportunidad a la inteligencia artificial dentro de nuestros procesos y dentro de nuestras profesiones. Sí, muchísimas gracias, Verónica Cajamarca, por toda tu exposición, por este webinar. También queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron durante toda la transmisión en nuestras redes sociales. Les recordamos igual seguirnos en todas nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, en el canal de Twitch que el día de hoy estuvimos estrenando este live, TikTok también, por favor, para que nos puedan seguir y de pronto estén al día para nuestras próximas transmisiones. Así que con esto cerramos el webinar de esta noche. Les agradecemos a todas y todos por venir, por asistir. Muchísimas gracias también, Verónica, por tu tiempo y por todos los conocimientos que nos compartiste, y los esperamos próximamente en los próximos webinars. Así que no se lo pierdan, síganos en nuestras redes sociales, estén pendientes todo el tiempo de lo que publicamos. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en otro momento. Así que hasta luego, muchas gracias.